Bueno, buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo estamos el día de hoy? Día más, un domingo más, 7 de abril. Casi terminamos el mes, gracias a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a empezar nuestra escuela dominical. Cada domingo vamos a empezar con una oración. Que Dios nos revele esta mañana por medio de palabra y por medio de la enseñanza que Dios va a mostrar. Hermano, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Amén. Bueno, ¿se recuerdan de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Que se acuerden? Mirábamos cómo Dios se revela a través de todo, ¿no? De mundo, de naturaleza, en medio de nosotros, y cualquier cosa que esté, Dios siempre se va a revelar y haciéndonos ver que siempre Él está ahí con nosotros, ¿no? Hoy vamos a empezar. Este tema está muy, muy padre, la verdad. Lo que lo estaba estudiando y lo leía, Dios me traía muchas cosas a mi mente, a mi corazón. Decía, wow, porque vamos a hablar sobre la Biblia y la revelación. Lo que la Biblia, Dios cómo se revela a través de la Biblia. ¿Ven? Vamos a ver dice, el texto habla de cómo Cristo es la revelación de Dios al hombre y cómo esta revelación se plasma en la Biblia. Específicamente en el Nuevo Testamento, aquí veremos un resumen con los versículos claves. A través de la Biblia tenemos versículos claves que Dios nos revela a través de su palabra, para que sea más entendible a lo que nos quiere hablar, ¿no? Como punto número 1 vamos a ver Cristo como revelación de Dios. Cristo como revelación de Dios. Cristo es la revelación plena de Dios, como se menciona en Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la expresión viva de la voluntad de Dios para la humanidad. La Biblia como medio de la revelación es el registro de esta revelación. En particular, el Nuevo Testamento surge de la revelación de Cristo y tiene como base la vida y enseñanzas de Jesús. En el Nuevo Testamento nos enseña prácticamente todo lo que Jesús hizo en su vida y todo lo que hizo para revelarse hacia nosotros, ¿no? Lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar y aún sigue pasando, amén. Los 4 evangelios como el corazón de la Biblia. Hermanos, ¿cuáles son los 4 evangelios de la Biblia? En el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son el núcleo de la Biblia. Fíjense bien, es el núcleo de la Biblia. Estos textos narran los aspectos esenciales de la vida de Jesús. Su nacimiento, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión. Amén. Como se señala en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sin estos relatos la Biblia perdería su propósito y unidad, pues todo en ella se conecta con Cristo. Un paréntesis, dice que todo lo que en los evangelios, en el Nuevo Testamento se revela de Cristo y es el núcleo de la Biblia. Sin eso, si no existiera el Nuevo Testamento, lo demás no tendría sentido. No tendría validez, exactamente. Por eso es que dice que el Nuevo Testamento es el núcleo, los evangelios es el núcleo de la Biblia, para entender lo que el Jesucristo iba a hacer en este mundo y lo que iba a partir, ¿no? La unidad de la Biblia en Cristo.
El cristianismo ve en Cristo el centro de la Biblia. Nosotros como cristianos vemos el centro a Cristo en la Biblia, siempre. El relato de su vida da sentido al resto de las escrituras, como se afirma en Colosenses 1:16 al 17. Y dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Jesús es la clave de entender toda la narrativa bíblica. Si no existiera Jesús, si no hubiera venido a este mundo, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Qué estaría pasando? Una de ellas es eso. Se los dejo pensando porque ahorita vamos a aclarar ese punto, ¿ok? Como punto número 2, el libro de los Hechos registra la obra del Evangelio. El libro de los Hechos registra la obra del Evangelio. El libro de los Hechos continúa la historia iniciada en los Evangelios como se indica en Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hable cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lo vuelvo a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Cristo, aunque vivió dentro de la historia, tras su muerte y su resurrección, se elevó sobre ella. Ahora actúa desde arriba, derramando nueva vida sobre el mundo necesitado de redención. Esta influencia divina es descrita como un evangelio perpendicular a un mundo horizontal. Como un evangelio perpendicular que viene desde arriba hacia este mundo y se expande hacia a través de todos nosotros. Amén. Es desde arriba directamente perpendicular y se hace horizontalmente a todo el mundo. Y nosotros tenemos ese mandato que Jesucristo nos dijo: ir y predicar este evangelio a toda criatura hasta los confines del mundo. Amén. Es decir, una intervención divina en medio de la historia humana. La primera gran manifestación de este poder fue en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Esto fue la liberación del poder redentor ganado en el Calvario, tal como Jesús había prometido. Era una promesa que iba a pasar, después de que dice que era necesario que Él partiera para que pudiera llevar el Consolador a este mundo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me pueden leer Hechos 2:33? ¿Alguien, por favor? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está súper claro, ¿no, hermano? O sea, era derramado el Espíritu Santo y todos lo podían ver. Amén. En Hechos vemos el bosquejo del plan redentor de Cristo y el inicio de su expansión. El evangelio que comenzó entre los judíos rompió las barreras raciales para alcanzar a todo el mundo cumpliendo su llamado universal. En ese tiempo, imaginemos las raíces y la cultura arraigada que los judíos tenían como los discípulos, que eran judíos, y era una cultura tan arraigada y tan centrada, tan cerrada, que ellos no permitían que se abriera más allá, que nada más eran los que naciesen judíos, ¿no? Y era su raíz. Entonces Cristo vino a decirles no, o sea, vayan por todos lados. Y tuvo que pasar un acontecimiento para que ellos se pudieran expandir hacia ese mundo, para que pudieran hablar del evangelio, de lo que Cristo estaba haciendo. Pero era muy cerrado. Entonces ellos no lo querían hacer. Entonces dijo Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y empezó a hacer muchísimas cosas. Desde Esteban empezó a hacer para que empezaran a expandirse, a correr hacia todos lados. Amén. Como punto número 3, las epístolas interpretan el significado del evangelio. Las epístolas interpretan el significado del evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Todo bien? Muy bien. Al final tenemos un examen de 5 preguntas. No se crean.
Las epístolas del Nuevo Testamento son mayormente tratados escritos ¿por quién? Por Pablo. Y por otros apóstoles o por personas que se relacionaron muy cercano al grupo apostólico. Estas cartas explican los principios de la nueva religión, corrigen los errores que aparecían en las iglesias y aplicaban los principios de la nueva religión a diversos asuntos de la vida personal doméstica, social y eclesiástica. Por todas las cosas vuelven a Cristo y a lo que Él ha hecho por los hombres, así como lo que significa para la vida humana. Fue bien impresionante porque, si se fijan, hubo 12 discípulos que caminaron con Jesús y los enseñó durante 3 años para que expandieran el evangelio y para que aprendieran todo lo que Él les venía a enseñar. ¿Qué pasa? Jesús muere, resucita, se va al cielo. Deja a los discípulos, le dicen que se esperen poquito, que tengan paciencia porque va a llegar el Consolador para ayudarlos. Y ellos se desesperan. Entonces estaban tan cerrados que nada más querían ahí. Pero faltaba algo más. Dios le empezó a hablar, ¿a quién? A Pablo. Le habló, lo sacó de donde estaba, porque Pablo era una persona de mundo. Sabía desde el principio, desde niño era un buen estudiante. Creció, el evangelio lo conocía al 100%. Eso es la palabra, la conocía al 100%, pero cuando Cristo lo alcanzó, lo preparó durante 3 años y lo empezó a expandir. ¿Qué hizo? Que Pablo empezara a expandir su evangelio y enseñar a los discípulos anteriores y a la gente que estaba en esos tiempos, empezar a enseñarlos que necesitaban la gente a saber más de Jesucristo y que no con su cultura y sus religiones, sino que con lo demás. Que no era necesario seguir la cultura de los judíos para que conocieran a Cristo. Él empezó a revolucionar todo eso. Entonces fue bien hermoso que no necesitaba que fueran como los judíos para poder conocer a Cristo. Por eso nosotros hoy, en esos tiempos, estamos aquí conociendo a Cristo. Amén. Como punto número 4, el Apocalipsis predice el triunfo del evangelio. Imagínense, el Apocalipsis predice el triunfo del evangelio. Anuncia el triunfo final del reino de Dios en la tierra. Describe el intenso conflicto entre el Cristo resucitado y las fuerzas del mal. Principalmente la falsa religión y los gobiernos corruptos. Fue escrito para dar seguridad y esperanza a los cristianos perseguidos, asegurándoles que la victoria de Cristo sería segura. Esta victoria sería lograda por medio del ¿quién? Del Espíritu Santo obrando en sus iglesias. El Apocalipsis muestra la consumación del movimiento iniciando en el libro de los Hechos. Escuchen ahí, si lo pueden anotar, eso está genial. El Apocalipsis muestra la consumación del movimiento iniciado en el libro de los Hechos. Si alguien se ha puesto a estudiar el libro de los Hechos, es un libro que te habla desde principio a fin, de cómo empezó todo, cómo se abrió el evangelio y cómo se pudo fundir todo lo que estaba pasando. Es algo impresionante, es un libro que habla muchísimas cosas, muchas experiencias después de Cristo que ya había resucitado. Que no estaba presente, pero estaba el Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Cuando tengan tiempo, empiecen a estudiar Hechos. La verdad, es un libro impresionante. Como punto número 5. La Biblia tiene su centro en Cristo. La Biblia tiene su centro en Cristo. Cristo es el corazón y el centro del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, este fue una preparación
para la venida ¿de quién? De Cristo. Dios eligió a Abraham y a sus descendientes para formar un pueblo especial. No solo por ellos, sino también para bendecir al mundo entero, como dice en Génesis 12, del 1 al 3. ¿Alguien me puede leer, por favor? Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dio una promesa, ¿no? A través de su trato providencial, sus juicios, su paciencia, su misericordia, las instituciones religiosas, los líderes que levantó y especialmente los profetas, Dios fue preparando el corazón de su pueblo para recibir ¿a quién? A Cristo. Los métodos de Dios profundizaron el sentido de su santidad, la gravedad del pecado y la necesidad de un Salvador. Esta preparación también tenía el propósito de introducir una religión espiritual capaz de resistir las fuerzas del mal, incluso en el poderoso contexto del Imperio Romano. Aquí al principio se dijo que Cristo es el corazón y el centro del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, esta fue una preparación para la venida de Cristo. Si leemos desde Génesis hasta el último libro de los profetas, se habla de Cristo. No tal cual como la palabra, pero sí se habla de Cristo. A mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos estudiando el tabernáculo. Desde cómo Dios mandó a construir el tabernáculo, todo lo que estaba referente en el tabernáculo hablaba de Jesucristo. Desde cómo los corchetes estaban cerrados, desde cómo se abría la cortina, desde cómo se lavaba, de cómo todo habla de Jesucristo. Y a través de los libros del Antiguo Testamento se habla de Jesucristo. No hay ni un pedazo donde no se habla de Él. Amén. Jesús mismo confirmó esa interpretación del Antiguo Testamento como en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Aquí está. Así que toda la historia del Antiguo Testamento se entiende mejor a la luz de Cristo y su misión salvadora. Entonces, por lo tanto, alguien de los hermanos que estamos aquí, ¿creen que fue necesario el Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento podemos ver que en el Antiguo Testamento podemos ver que se inicia, ¿no?, una revelación del Mesías. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, un cumplimiento de que realmente pues llegó ese Mesías. Así es. Es bien impactante porque en el Antiguo Testamento Dios daba inspiración, pero no había revelación. Solamente inspiraba a los hombres para escribir y para difundir lo que iba a suceder. Pero no había una revelación hasta el Nuevo Testamento, hasta que llegó el Espíritu Santo, empezó a dar la revelación. O sea, los hermanos del Antiguo Testamento eran inspirados por medio de él, escribían y todo, pero imagínense en ese tiempo, pero ¿qué va a pasar, no? O sea, no entiendo lo que va a suceder. Pero hasta el Nuevo Testamento, ahora nosotros que estamos aquí entendemos el por qué ellos fueron inspirados para hacer la revelación en esos tiempos. Como punto número 6. La Biblia es el registro de una revelación progresiva. La Biblia es el registro de una revelación progresiva. ¿Qué entendemos por progresivo? ¿Qué entendemos por progresivo? Esa palabra de progresivo, ¿qué le entendemos?
que siempre está en crecimiento y que siempre va a seguir y seguir y seguir y seguir. La Biblia es el registro de una revelación progresiva que alcanzó su culminación en Cristo. Esta progresión está claramente reconocida en el primer versículo de Hebreos 1:1. Hermana Olga, ¿me puede leer Hebreos 1:1, por favor? Hermana Abby, ¿me puedes leer Mateo 5:17 ahorita? Después del Hebreos 1:1. ¿Alguien ya encontró Hebreos 1:1? ¿Vale? Dice, Dios habiéndolo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Jesús mismo declaró que vino a completar y cumplir la revelación anterior. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Amén. Pablo también confirma diciendo que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Alguien me puede leer Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La revelación fue progresiva porque estaba condicionada por las circunstancias sociales, políticas, espirituales y del hombre. Dios, aunque soberano, esperaba el momento correcto para actuar. ¿Se acuerdan que les decía que Dios siempre respetaba las culturas? Por lo mismo, porque Él se esperaba a que fuera el tiempo perfecto a través de lo social, de lo cultural, de lo político, y siempre Dios ha respetado desde el Antiguo Testamento hasta la fecha. Jesús reconoció este principio, por ejemplo, al hablar sobre el divorcio. En Mateo 19:8 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En asuntos difíciles como la destrucción de pueblos enemigos o los salmos precatorios, es necesario recordar que Dios usó a hombres imperfectos que actuaban según las ideas morales de su tiempo. Volvemos a lo mismo. Eran hombres imperfectos actuando bajo la moralidad de sus tiempos, de esos momentos. Ejemplo, en Salmos 137 del 8 al 9, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Salmos 137, 8 al 9. ¿Salen? 37. 137 del 8 al 9. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. No como modelo para el cristiano actual, sino como reflejo del contexto y sentimientos de esa época. En esa época lo que estaba sucediendo, se hablaba conforme a la época de ese tiempo y a la moralidad de esos tiempos. Amén. El uso práctico de la Biblia, entendemos que no todas las partes tienen el mismo valor espiritual, aunque todas son útiles y forman parte del cuerpo de la revelación. Escuchaba un comentario en un video donde decía una muchacha estaba confrontando a un cristiano y le decía, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que Cristo leía los evangelios? Y todos así como que, ¿what? O sea, pues obvio no. Obvio no, porque pues no estaban los evangelios plasmados tal cual los tenemos ahorita. Obvio no, pero él hablaba del Antiguo Testamento y de la Escritura y de su palabra y de lo que venía, de lo que había pasado, de lo que estaba sucediendo y de lo que venía a acontecer. Obviamente, y toda esa gente que Dios inspiró para escribir, les dio la revelación para poder repartirlo a todos nosotros como ahorita nosotros. Amén. Dígame. Sobre ese tema de que la Biblia pues es claro, ¿no? Porque Jesucristo le hablaba a los judíos sobre lo que ellos ya habían leído, sobre lo que tenían, que en este caso era la Torah, ¿no? Uh-huh. Era su
su manual. Entonces Jesucristo les hablaba en su idioma, en su dialecto, por decirlo así, ¿no? Y ya ahora nosotros, pues ya se nos es revelado. ¿Por qué? Porque ya el evangelio y cumplimiento es lo que vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después en los hechos, y pues de ahí el Espíritu Santo viene y ya nos da el entendimiento sobre todo lo que hemos visto. Sí, los evangelios fueron escritos por personas que estuvieron caminando con Jesús prácticamente. O sea, caminaron con Él, vivieron con Él, comieron, durmieron con Él. Que vivían todas las experiencias que pasaban iban caminando con Él. O sea, qué impresionante. Fue muy impresionante haber vivido, o sea, con Jesús. Y sin entender, porque caminaban sin entender. O sea, Cristo les hablaba, Jesús les hablaba a la gente, a su pueblo, a su gente que realmente quería saber de lo que estaba aconteciendo y lo que estaba pasando. Y hablaba, dice la palabra que les hablaba conforme que los sabios no entendieran. Por medio de parábolas, por medio de situaciones que los sabios se quedaban así como que, ¿qué está diciendo? O sea, no entiendo absolutamente nada. Y luego a los discípulos pues tampoco no entendían nada. O sea, los regañaban, porque Jesús ahí se ve que regañaba a sus discípulos porque no entendían. Testarudos, ¿hasta cuándo? Faltas de fe. O sea, los regañaba. Imagínense un regaño directamente de Jesús. Ay, qué fuerte. O sea, vivo, palpándolo. O sea, imagínense, si uno como hijo nos regaña a nuestros padres, hoy sentimos bien feo. O si llega el pastor y nos regaña, ay, también siente uno bien feo, ¿verdad? Imagínense ahora Jesús directamente. Qué impresión, ¿verdad? Dice que el uso práctico de la Biblia, entendemos que no todas las partes tienen el mismo valor espiritual, aunque todas son útiles y forman parte del cuerpo de la revelación. Por ejemplo, en una genealogía no tiene el mismo peso que en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como un dedo pequeño sigue siendo importante para el cuerpo, cada parte de la Biblia tiene su lugar, propósito. Yo cuando estaba chiquito decía, ¿para qué me sirve mi dedo chiquito del pie? O sea, ¿como para qué? Y lo agarraba y me lo apretaba. O sea, estaba chamaco loco. Y yo decía, ¿pero qué? Después entendí que si ese dedo chiquito del pie no lo tenemos, nos equilibramos. O sea, tiene un sentido. Tiene un sentido el porqué la uña, tiene un sentido el porqué el cabello, porqué la barba, porqué las cejas, porqué las pestañas, todo tiene un sentido. Todo tiene su lugar y su propósito. Dios no se equivoca y es perfecto, por eso nos hizo perfectos. Amén. Como punto número 7. La Biblia entonces es el mensaje de Dios transmitido por agencia humana. La Biblia entonces es el mensaje de Dios transmitido por agencia humana. La Biblia no tiene su origen en el hombre. Fíjense bien, la Biblia no tiene sentido su origen en nosotros, en el hombre. No tiene sentido. Sino que fue enviada por Dios para responder a las necesidades espirituales del ser humano. Fue enviada por Dios para responder las necesidades espirituales del ser humano. La Biblia es divina y humana al mismo tiempo. Fue escrita por hombres inspirados por Dios, quienes conservaron su individualidad, estilo y pensamiento propio, pero transmitiendo fielmente el mensaje de Dios. La Biblia siempre lo he visto como si fuera un diamante. Un diamante, si se ponen a verlo, un diamante tiene muchas formas. Lo ven chiquito, pero si se fijan tiene muchas partes, muchos cortes, muchos pedacitos, y lo vas volteando y es diferente y siempre tiene muchos lados. Un diamante. Así yo veo la Biblia. Porque ese diamante lo puedo estar viendo yo, lo puede estar viendo usted, lo puede estar viendo usted, lo puede estar viendo usted. Y Dios nos va a hablar a través de diferentes formas.
con el mismo pedacito de la Biblia, del mismo versículo. A usted, hermano Limón, le va a hablar de una forma, a Salem le va a hablar de otra, a la hermana Maggie le va a hablar de otra, a mí me va a hablar de otra forma, en el mismo versículo. Porque es divina, pero al mismo tiempo nos da la revelación espiritual a cada uno de nosotros. Esto se afirma en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Abby, ¿me puedes leer eso, por favor? 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Ajá, y alguien más, 2 de Pedro 1, 21. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Y otro, 2 de Pedro 1, 21. ¿Listo? Permítame. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, nos instruye, nos da justicia, nos prepara, nos exhorta, siempre por medio de la revelación de Dios, por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice en 2 de Pedro 1:21? Dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Amén. El problema surge cuando se cree erróneamente que lo humano y lo divino son totalmente opuestos. Pero en la Biblia ambos trabajan en perfecta armonía. La grandeza espiritual y moral de la Biblia no proviene del hombre, sino de su inspiración divina. La Biblia posee una vitalidad única comparada a la relación entre la luz y los ojos. Así como los ojos fueron hechos para la luz, el hombre fue creado para recibir la luz divina de la palabra. Por esto, la Biblia seguirá transformando vidas, no porque los críticos determinen su valor, sino porque en ella Dios encuentra al hombre y lo transforma. Hasta la fecha, la Biblia es un libro actual. Lo seguimos leyendo y la Biblia nos va a seguir hablando conforme en estos tiempos. Es un manual de vida. Si tenemos problemas es porque nosotros mismos nos los buscamos y no agarramos la Biblia y entendemos lo que está pasando. En la Biblia nos habla totalmente de todo el manual de vida, de lo que nosotros pasemos. Pleitos, disensiones, divorcios, estrés, todo lo que está pasando en estas fechas, la Biblia lo habla. Y si nos ponemos a escudriñarla, le vamos a entender y vamos a decir, ok, ya entendí. Son cosas que siempre están en la Biblia, no pasan desapercibidos. A Dios no se le pasó ni una coma, ni una tilde, ni un punto. Hasta la fecha, sigue hablando a través de su palabra. Amén. Como punto número 8, ya nos faltan 10 más. Como punto número 8, la autoridad en la Biblia. La Biblia tiene la misma autoridad que la voz de Dios. ¿Escuchamos? Fíjense bien, la Biblia tiene la misma autoridad que la voz de Dios. Hermana Olga, ¿por qué cree que eso? Así de sencillo. Ella confronta al hombre, revela su necesidad espiritual y le habla con autoridad sobre el pecado, la salvación y el destino eterno. Fíjense bien, aquí como paréntesis. Les habla con autoridad sobre el pecado, la salvación y el destino eterno. ¿Qué está sucediendo? Me voy a meter en un problema, pero ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Si la Biblia a través de su palabra, Dios nos habla y nos confronta sobre ¿qué? Sobre el pecado. ¿Y qué está pasando ahorita? En ninguna iglesia, desafortunadamente, muy pocas, en esta iglesia no pasa eso, pero en muy pocas iglesias se está confrontando el pecado. Ahorita las iglesias están viendo
como clubes sociales. Está bonita la alabanza, está bonita la convivencia entre los hermanos y todo. Y que las finanzas y que tu casa, tu negocio, todo va a ser próspero. Pero ¿qué está pasando con el pecado? Dios habla sobre el pecado, que confrontemos el pecado. Si en estos tiempos estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, todos hubiéramos sido consumados por medio del fuego poderoso de Dios. Todos. Literal, el fuego, ni siquiera tuviéramos chance de nada. ¿Por qué? Porque su palabra lo habla. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo algo mal y el pecado está pasando y te sientes bien mal. Porque estamos siguiendo o escuchando la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que ser confrontados por el pecado y hablar de la salvación que está sucediendo, de la salvación que Dios tiene para nosotros y lo que es el destino eterno. Si eres pecador y no entiendes, o si sigues pecando pero estás entendiendo que ya no lo tengo que volver a hacer, es muy diferente. O te vas por el camino ancho, o te vas por el camino delgado. Aunque algunos piensan que una autoridad externa limita la libertad. Si se fijan, lo entendemos mal. Entendemos de que si tenemos que estar sujetados, no podemos quitarnos de ahí. No es así. En realidad, la verdadera libertad se logra al someterse a la autoridad legítima de Dios. Si nos sujetamos a la libertad de Dios, caminamos con fe y caminamos con libertad y podemos correr y podemos pararnos y podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero si nos sujetamos a la ley del mundo, pobres de nosotros. La autoridad de la Biblia es esencia de la autoridad de Cristo. No son dos autoridades separadas. Cristo habla a través de la Biblia. Someterse a Cristo no esclaviza, sino que libera espiritualmente. Al aceptar su autoridad, el hombre se libera de la esclavitud del pecado y experimenta la verdadera libertad como entrega de amor. ¿Alguien ha experimentado? Se supone que todos hemos experimentado, pero que me dieran un pequeño testimonio, una pequeña parte de cómo se han sentido libres en caminar en Cristo, en caminar en Dios. A como estábamos en el mundo, a como estamos ahora. Yo considero que cuando nosotros estamos ahora en Cristo, pues ya tenemos la libertad, ¿no? Pero cuando caminamos en esa libertad es como cuando caminamos en paz, cuando no tenemos miedo, los temores se van, situaciones de que pues ya va a venir un problema sobre la enfermedad o ya uno como padre, cuando ve a uno los hijos enfermos, ¿qué es lo primero que llega? La preocupación y decir, híjole. Pero dentro de esa preocupación viene la confianza en Dios, viene el que la palabra dice, no temas, no desmayes, porque estoy contigo, y ya es como que un alivio. Bueno, en mi persona yo así lo veo, ¿no? Entonces ya cuando yo veo, inclusive les digo a mis hijas, a veces me dicen, pa, me siento mal, ¿no? Esto, pues ya saben qué hacer. O sea, a lo mejor es una mala contestación que ellas perciban de parte mía, pero igual mi esposa a veces me dice, oye, ¿qué pasa esto? Y a veces quizás como que me ignoras. No, es que no te ignores, es que yo en primera no soy médico. Segunda, pues no te puedo decir. O sea, no te podría decir qué tienes tú, sino tú tendrías que ver a un médico. Pero les trato de infundir la fe en el Señor para que ellos vean que Dios realmente se manifiesta. Amén. Sí, nosotros no somos doctores, pero a veces es bien complicado, pero a veces nos creemos doctores y decimos, sí, tengo esto y esto y esto. Y se nos olvida que hay doctores porque Dios permitió que hubiera doctores y que tenemos que recurrir a ellos cuando ya uno no puede hacer nada.
Y la ciencia, afortunadamente tenemos la ciencia para que actúe en nosotros como humanos, pero cuando la ciencia dice que no, el que actúa es Dios a través de eso. Amén. Hermana Maggie, ¿me puedes dar algún testimonio, alguna parte que dice someterse a Cristo no esclaviza, sino que libera espiritualmente? Pues, bueno, toda mi vida he estado en el Evangelio, ¿no? Pero aunque toda mi vida he estado en el Evangelio y he caminado en Dios, ha llegado el momento en el que dejé de hacerlo y prácticamente pues podía no dejar de ir a la iglesia, una de las cosas, o dejar de orar, dejar de leer la Biblia, pero yo sentía que algo me faltaba, me sentía en mi carne, en mi humanidad me sentía, según yo, libre, a gusto porque hacía lo que yo quería, pero algo me faltaba y era la verdadera libertad en Cristo, de poder estar en su presencia, porque me sentía triste y cuando yo me sentía triste sabía que tenía que recurrir a Él. Y yo decía, no, yo puedo. Entonces no podía y había esa opresión, esa tristeza. Y cuando tú llegas delante de su presencia, dices, wow, hay plenitud de gozo, donde te sientes libre realmente, porque tus cargas, sabes que ahí están, pero que ya no son tus cargas. ¿Por qué? Porque Él las lleva y te da esa, ¿cómo se puede decir? La solución, y te dice, camina. Es como cuando uno de niño se siente perdido, se perdió y no encuentras a tu papá y de repente lo miras y aunque no te lleve de su mano, pero vas agarrado de su camisa, de su pantalón, dices, voy con mi papá y no pasa nada. Yo he tenido esas experiencias de alejarme y volver y decir, esta es la verdadera felicidad, porque en Cristo realmente hay libertad. Sí, realmente cuando caminamos bajo nuestra autoridad y no la de Cristo o la de Dios, nos sentimos, de alguna manera, estamos esclavizados. Porque nos sentimos esclavizados de que sí está bien, pero todo está saliendo mal. Pero cuando nos vamos a los brazos de papá y ¿cómo nos sentimos? Seguros y que podemos caminar libres, aunque esté pasando cosas fuertes y situaciones difíciles. Siempre nos vamos a sentir seguros porque sabemos que viene el Espíritu Santo con nosotros y que viene Dios caminando con nosotros y que Dios nos va a ayudar a seguir caminando. Entonces nos sentimos libres. O sea, por más de que vayamos caminando en un barranco y que literal no lo vayan a hacer, que vamos caminando en un barranco y te puedes abrir tus manos y dejarte caer porque Dios ahí está. Nos sentimos seguros y sabemos que Él nos va a agarrar de su mano y nos va a rescatar. Amén. Entonces, para terminar, para concluir, entendemos que Dios se revela a través de su palabra en la Biblia, que fueron hombres inspirados y por el Espíritu Santo para revelación de esos tiempos. Amén. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces para cerrar, muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga y en las redes también. Que sea de bendición esta enseñanza. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.